Bienvenidos a un programa más, a este espacio en el que tratamos temas importantes sobre la seguridad social. Hoy ahondando en un tema pecuniario, el pago de pensiones, y con él viene un experto en el tema, el licenciado Miguel Guzmán. Bienvenido. Muchas gracias, Michelle. Un gusto. Soy el encargado del área de pago y control de pensiones. Nuestra área y nuestro departamento, ¿verdad? Estamos en el objetivo de poder brindar la pensión a todos los afiliados. Y en este caso, nuestro objetivo es la pensión, ¿verdad? Ya cuando tenemos el pago en la nómina, nuestro objetivo del día de hoy es poderle dar a conocer al pensionado con respecto de la declaración de persistencia y la supervivencia de condiciones que debe de estar presentando a partir del año 2022. Es una obligación que habíamos dejado por el tema de la pandemia y la volvimos a retomar a través de normativo con la resolución 351, en la cual nos indica que todos los pensionados por el riesgo de vejez e invalidez que tengan una asignación familiar están obligados a presentar esta declaración a partir de la fecha de su cumpleaños y tienen un máximo de 30 días. Los pensionados deben de presentarse con los documentos de identificación de sus cargas familiares, en este caso su esposa, padres o madres que los tengan como una asignación familiar, o también hijos menores de edad, en lo cual deben de presentar el certificado de nacimiento en donde consta el CUI, ¿verdad? Que cada una de las personas tiene para poder comprobar esa declaración de persistencia y que nosotros no suspendamos el pago de la pensión. Un tema muy importante, licenciado, porque muchas familias dependen de este ingreso en específico y, como usted mismo decía, durante los 2 años anteriores se dejó de hacer, durante los años de pandemia se dejó de hacer, justamente para evitar aglomeraciones y evitar que las familias tuvieran que movilizarse y reducir estos contagios y etcétera. Me gustaría que ahondáramos primero en el tema de la pensión, porque es de donde surge todo esto. Si nos pudiera explicar un poco más sobre en qué consiste y qué tipos de pensiones contamos en el ICS. La pensión es una prestación económica que otorga el departamento cuando el afiliado ya cumplió con los requisitos para obtener una pensión por los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia. Desde ahí, con una resolución administrativa que les otorgó a cada uno de ellos su pensión, es donde también indica el monto de pensión que va a recibir el pensionado y también indica la asignación familiar. En su resolución indica el monto de la asignación familiar, entonces ese es donde nace la obligación de presentar esa declaración para seguir percibiendo ese monto económico. Tenemos diferentes tipos de pensiones, licenciado, si nos pudiera explicar un poquito más. Ok. La pensión de sobrevivencia, los requisitos y todo corresponde, vejez e invalidez debemos de tener 60 años de edad y las 240 contribuciones para poder optar a una pensión. Por la pensión de invalidez, los requisitos son 36 contribuciones en los últimos 6 años a partir del examen médico. Medicina legal tiene que determinar si sí cuenta con la incapacidad para poderle otorgar la pensión. Por el riesgo de sobrevivencia es por el fallecimiento del afiliado o pensionado y que quedan en orfandad, ¿verdad? Y viudez sus beneficiarios. Entonces, a esas son las 3 pensiones que otorgamos en el programa del departamento. Hablemos ahora sobre lo que usted mencionaba de comprobar persistencia de condiciones. Si nos pudiera explicar, entiendo que hay también en esta rama hay diferentes tipos de persistencia. Si nos pudiera explicar un poquito cada una. Vamos a empezar con lo que es la supervivencia. La supervivencia es la que nos indica si estamos vivos, ¿verdad? Y que antes la teníamos como una obligación al momento anual de presentarse y se quitó realmente la supervivencia de la persona que no tiene asignación familiar. Los únicos que están obligados a presentar acta de supervivencia son las personas que están fuera del territorio nacional, los que viven en el extranjero y que deben de indicarnos, ¿verdad? Por esa vía si ellos todavía se encuentran vivos para nosotros poder seguir otorgando la pensión. Y ellos lo deben de hacer a partir de la fecha de su cumpleaños, que deben emitir esa acta de supervivencia por medio de consulado y la deben de presentar en el instituto no más de 30 días. En el caso de las personas entonces que están en el país, me gustaría recalcar esto.
¿No es necesario que la comprueben? No, las personas que no tienen asignación familiar no deben de comprobar su supervivencia. Solamente los que tienen una asignación familiar, y entonces ahí nace la diferencia de lo que es una acta de supervivencia y una declaración de persistencia, porque únicamente deben de presentar declaración de persistencia los pensionados que tengan esa asignación familiar, que dentro de ellos por vejez e invalidez son las esposa, hijos menores de edad, hijos incapacitados, padres y conviviente, ¿verdad? En este caso por si no hay vínculo patrimonial. En el caso de los extranjeros, usted mencionaba que tienen que acercarse al consulado a presentar esta acta. ¿Cómo funciona ese proceso? El procedimiento, ellos se deben de abocar al consulado más cercano, ¿verdad? En donde ellos se encuentren, y con documento deben de indicar que están vivos, y es el cónsul el que nos indica y nos da una fe administrativa, y con trámites que hacen acá mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que da fe a la firma del cónsul, ellos nos indican que la persona está viva, ¿verdad? Y hay un normativo que es el 208, en el cual en el artículo 10 nos indica qué requisitos debe de contener esa acta. Entonces es importante que todos los pensionados verifiquen qué es lo indispensable que debe tener esa acta de supervivencia para no tener ningún tipo de inconveniente al momento de presentarla acá en la institución. ¿Y qué pasa con los familiares? Usted mencionaba que los que sí tienen familia, digamos, y que dependen económicamente de ellos, sí tienen que presentar esta acta. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento con la declaración de persistencia para los riesgos de invalidez y vejez, y lo volvemos a recalcar como decía, es que únicamente los que tienen la asignación familiar, ellos se deben de presentar con los documentos de identificación a las oficinas centrales en el área metropolitana. Lo puede hacer por medio de trabajo social, en el centro de atención al afiliado CATAFI, y en el área departamental en la caja o delegación más cercana a su domicilio con la documentación, donde indique, ¿verdad?, que sí persisten esas condiciones para seguir recibiendo la pensión. Eso es en el caso de vejez e invalidez. Entonces, solamente los que tienen asignación. Por el riesgo de sobrevivencia, todos los casos que reciben una pensión por sobrevivencia están obligados a presentar esa declaración de persistencia a partir de la fecha de cumpleaños del fallecido o del causante que les dio el derecho, ¿verdad? Licenciado, hablábamos fuera de cámaras que existen muchos casos de personas que contaban con esta pensión y que dejaron de hacer esta declaración de persistencia, y se crea una problemática porque dejan de recibir esta pensión. Si nos pudiera contar un poquito más de esto. El instructivo nos indica, ¿verdad?, como tal, que el pensionado tiene la obligación de presentar, y nosotros como institución hacemos el control para poder suspender, porque no sabemos si la persona se le encuentra persistente esa condición. Entonces nosotros suspendemos la pensión. Hacemos también un procedimiento, nosotros enviamos mensajes a los pensionados recordándoles, ¿verdad?, de que se deben de presentar a estos centros que ya habíamos indicado, para que no se les olvide y no suspendamos la pensión. Esa es una de las situaciones, ¿verdad?, que al momento de no presentar esa declaración de persistencia se suspende el pago de la pensión, y el pensionado viene y nosotros le volvemos a reactivar el pago. Y esa es nuestra situación, por lo cual es el llamado para que la persona no se le olvide, ¿verdad?, que a partir de la fecha de su cumpleaños debe de presentar esa declaración de persistencia. En el caso de que se suspenda esta declaración, ¿cuál es el procedimiento? ¿Es el mismo que el otro? Sí, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? De las personas que van al día y se recuerdan muy bien de la obligación, es el mismo procedimiento para aquellas personas que ya se les suspendió el pago. Se deben de presentar con los documentos DPI, certificados de nacimiento en el área metropolitana y en el área departamental para hacer su declaración, y nosotros ya tenemos el sistema, ¿verdad?, para poder activar nuevamente esa pensión. ¿Cuántos casos podría decir se han registrado de las personas que de pronto no realizan este proceso? El promedio de suspensiones que tenemos mensuales son unos 1000 casos, ¿verdad? Que lo que queremos es ir minimizando, ¿verdad? Que hacemos un trabajo en el área de pago para el recordatorio de no suspender, ¿verdad? Porque también el objetivo del instituto es dar la pensión a tiempo y no estar suspendiendo, ¿verdad? Entonces también hacemos el procedimiento del recordatorio
a través de los números de teléfono que los pensionados han dejado registrado. Por eso también es importante que al momento de cambiar su número de teléfono se puedan abocar a dichos centros, ¿verdad? Poder actualizar para que el mensaje sea constante. Licenciado, si me pudiera comentar, ¿esto también pasa en el extranjero o se ve solo en los connacionales, digamos? Los extranjeros también se les suspende el pago por no presentar, como les decíamos, la diferencia entre el acta de supervivencia y la declaración de persistencia. Entonces, ellos lo mismo, si están a tiempo, la pensión sigue vigente. Si ellos no presentan a tiempo esa acta de supervivencia, la pensión se suspende y el mismo procedimiento, ¿verdad? Para poderles activar nos deben de proporcionar el acta de supervivencia. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Ahí tiene la información. En el próximo bloque vamos a ahondar un poquito sobre estas pensiones que se brindan, sobre los beneficios que tienen los pensionados también. Así que quédese con nosotros para tener más información importante. Volvemos. En promedio hay más de 77 accidentes de motocicleta al día, 2.000 al mes, al año más de 27.000. No seas parte de la estadística. Utiliza correctamente el casco, respeta las señales de tránsito, no uses el celular al conducir. Si bebes, no manejes. Respeta el límite de velocidad. Recuerda que alguien te espera. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, un ICS más cerca de ti. Del químico biólogo es muy retador, ya que el químico biólogo no solo se enfoca a supervisar, a dirigir y administrar un laboratorio clínico, sino que es un papel muy importante que juega dentro del ámbito profesional. Uno de ellos es dedicarse también a la investigación, al área clínica, al área industrial y también a la educación continua del día a día. Pues yo me siento muy orgullosa de pertenecer al gremio. La verdad que es un gremio muy bonito y pues yo exhorto a mis compañeros que sigamos adelante en el día a día y en los retos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social nos propone cada día y que pongamos lo mejor de nosotros para realizar las pruebas de laboratorio solicitadas por el personal médico y así brindarle al paciente, al afiliado, al derechohabiente en su oportuna ocasión sus resultados. Donde vivíamos antes había un palo de mangos, caían en la lámina y todo el mundo se asustaba con el ruido de los mangos. Pero Sofi estaba durmiendo y ella ni se despertaba. Pasaron los 6 meses, 8 meses y ella ya no prosperó en su habla. Logramos hablar con el doctor y fue una noticia muy mala bata, que sí, ella tenía problemas de su oído, que no escuchaba. Le hicieron muchos exámenes a la nena, que tomografías, que resonancias. Me dijeron 1 hora 45 va a durar su operación. Ay, yo sentía morirme, pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Cuando ya le tocó el turno a Sofi de la activación, le puse el procesador y escuchó que sus caricaturas favoritas tenían sonido. Y se quedó así. Y me miraba y se reía y empezó a querer llorar. Ese primer momento fue hermoso. Eso es lo que hemos vivido con Sofía y gracias a que el ICS pues tiene esa opción. Nos dijeron de que en Centroamérica hay 2 médicos que hacen esas operaciones y que tenemos la dicha de tener a uno que trabaja en el ICS. Y eso pues para nosotros no tiene precio, ¿verdad?
Bienvenidos de vuelta a este espacio donde se tratan temas importantes sobre la seguridad social. Hoy hablamos del pago de pensiones y por supuesto de la persistencia de condiciones que es importante que usted la realice si cuenta con una pensión del ICS. Un experto con nosotros, el licenciado Miguel Guzmán, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Hablábamos en el bloque anterior sobre la importancia de presentar esta persistencia de condiciones, pero me gustaría hablar un poco más sobre lo que el ICS hace para pagar estas pensiones. Si nos pudiera contar un poquito sobre este gran programa y cómo es que el ICS se encarga de pagar estas pensiones. Nosotros como departamento tenemos el objetivo de poder pagar las pensiones que ya vienen vigentes en la nómina, que son alrededor de 173,000 casos que se mantienen vigentes, ¿verdad? Lo que queremos en este mensaje es evitar y mantener esa vigencia, ¿verdad? Y son esa totalidad de casos donde el departamento está con el objetivo de mantenerlas vigentes, ¿verdad? Y lo importante que es también que los guatemaltecos que ya trabajaron durante muchísimos años tengan esos beneficios. Si nos pudiera contar quiénes reciben estos beneficios cuando el trabajador se retira. Cuando el trabajador se retira, en este caso, pues hablamos de una pensión por vejez, ¿verdad? Donde la persona ya cumplió los 60 años y contribuyó al instituto con un mínimo de 240 contribuciones para el otorgamiento de su pensión. También existen los casos que son por sobrevivencia y por invalidez. Si nos pudiera contar un poquito más. El caso por invalidez, pues son las personas que tienen alguna incapacidad, ¿verdad? Y que es el Departamento de Medicina Legal que nos tiene que indicar si sí tiene esa incapacidad y al momento también debe tener 36 contribuciones para poder adquirir esa pensión. Hablamos del tema de invalidez y por el riesgo de sobrevivencia son los pensionados o afiliados fallecidos que también contribuyeron durante su vida laboral, ¿verdad? Al instituto y al momento de fallecer tienen que tener 36 contribuciones como mínimo, ¿verdad? Para que puedan sus beneficiarios obtener una pensión. ¿Quiénes califican como beneficiarios en esos casos? En estos casos son la esposa, la conviviente, si no están casados, hijos menores de edad, los mayores incapacitados, padre y madre que tengan esa dependencia económica del afiliado o pensionado, ¿verdad? Y son ellos justamente los que declaran la persistencia de condiciones. Persistencia de condiciones, así es. Ellos son los que tienen la obligación de declarar esa persistencia. Me gustaría recalcar esto de nuevo porque como mencionábamos al inicio, es importante no perder este beneficio, es importante que se mantenga este ingreso económico que por supuesto ayuda a las familias guatemaltecas y por supuesto a la familia del trabajador o del trabajador fallecido. Licenciado, si nos pudiera comentar, hablábamos en el bloque anterior que es importante que ellos realicen este proceso. ¿Cuál es el proceso que deben realizar para declarar la persistencia de condiciones? El proceso inicia a partir de la fecha de su cumpleaños por el riesgo de vejez e invalidez. Tienen 30 días para poderse presentar en oficinas centrales, en el Departamento de Trabajo Social, en el área departamental, en la caja o delegación más cercana, con su documento de identificación, el de sus asignaciones familiares, esposa, conviviente, hijos menores de edad, para declarar que esas condiciones persisten y nosotros poder seguir pagando la pensión. ¿Y quién realiza este proceso? Todos los pensionados de vejez e invalidez, los que tengan la asignación familiar. Los pensionados por sobrevivencia son todos los pensionados por sobrevivencia que obtengan una pensión mensual, que deben de presentarse con sus hijos, la esposa, la padre o madre del fallecido, que están igual manera presentarse en el área metropolitana al Centro de Atención al Afiliado Catafi, al área de trabajo social y en el área departamental a la caja de delegación más cercana. Mencionábamos también que si esto no se realiza, la pensión se suspende. Se suspende. Esa es la situación que nosotros como institución no queremos, ¿verdad? Suspender el pago de la pensión, por lo cual también hacemos un procedimiento de mandar un mensaje de recordatorio a los números registrados, por lo que es importante que el pensionado se acerque, ¿verdad? A las áreas donde indicaba actualizar sus datos para nosotros poder también recordarles ese procedimiento. ¿Y ese proceso cuánto tiempo tarda? El proceso para hacer la acta de supervivencia son alrededor de unos 10 minutos.
Es súper rápido. Es súper rápido el trámite, es por medio de huella, tenemos el sistema habilitado, ¿verdad? Para hacer la declaración de persistencia y lo pueden hacer, como le digo, a partir de la fecha de cumpleaños. Si tienen alguna duda los pensionados o los que tienen que declarar persistencia de condiciones, ¿a dónde se pueden comunicar? Se deben de abocar al PBX, al 2412-1124, opción 3, y ahí realizar sus consultas donde el personal está capacitado, ¿verdad?, para poder verificar el tema de la pensión y brindarle la respuesta que ellos necesitan. En el caso de que se prolongue o que se les olvide, digamos, y se les pase el mes en el que ellos pueden realizar esta declaración, ¿cuánto tiempo podría tardarse? Es decir, si se les vence el mes, ¿al siguiente día podrían ir o tienen que esperar un mes más? ¿Cuál es el procedimiento en ese caso? Realmente, pues en este caso, que se les olvida, ¿verdad? El momento es lo más inmediato que puedan presentarse para nosotros también poder activar la pensión lo más pronto posible. Si nos pudiera recordar cuántos casos son los que se dejan de pagar por este tipo de situaciones. Tenemos un promedio, ¿verdad?, de unos 1000 casos que se suspenden y el objetivo, ¿verdad?, bajo procedimiento de mensajes de texto es minimizarlo con este programa, ¿verdad? Y para hacerles las observaciones a ellos es también llegar con ustedes para que a todos se les recuerden, ¿verdad? En este caso todos tenemos algún familiar que recibe una pensión, puede ser nuestro abuelo, nuestra madre, y recordarles, ¿verdad?, que tienen esa obligación de presentar la declaración de persistencia. Licenciado, si nos pudiera comentar, ¿cuántas pensiones paga el ICS mensualmente? Las pensiones, hacemos un promedio de 173,000 casos mensuales que están vigentes en la nómina y que corresponden a un monto económico de 400 millones promedio, ¿verdad?, que el instituto pues brinda a través de la pensión a toda la población. Es importante que usted tenga esta información en sus manos, que la comunique si conoce a alguien que recibe pensión, y de la misma manera que recuerda que hay que presentar esta persistencia de condiciones para que la pensión no deje de llegar, y por supuesto esta ayuda económica que le sirve a miles de familias. Ya escuchó que han sido muchísimas o que son muchísimas pensiones las que paga el ICS al mes, y por supuesto muchísimos más casos que se siguen agregando, licenciado. ¿Cómo cuántos casos podríamos decir se agregan al mes? Hay un promedio de unos 2,000 casos que se agregan mensualmente a la nómina. Que son de personas que cumplen con las... Que han cumplido, ¿verdad?, con los requisitos establecidos en cada uno de los riesgos, y que ya todos los pensionados tienen una resolución que los acredita como pensionados para recibir su pensión. Si pudiéramos recordar nuevamente, porque creo que es importante que no se le olvide a la población, y por supuesto que sepa a dónde abocarse para tener más información y que no deje de hacerlo, porque ya ve que es importante que usted lo haga, es importante que el ICS pague esta pensión a la que usted tiene derecho, y por supuesto esta ayuda económica que es importante para tener y por supuesto para sobrevivir. Licenciado, si nos pudiera recordar entonces cómo se realiza este proceso. El procedimiento se deben de presentar a partir de la fecha de su cumpleaños con los documentos de identificación del pensionado de vejez o invalidez, con los documentos de sus asignaciones familiares, cargas familiares, para declarar esa persistencia. Y todos los casos de sobrevivencia se deben de presentar con todo el núcleo familiar a hacer la declaración de persistencia. Lo pueden hacer a través del Centro de Atención al Afiliado CATAFI, trabajo social de alguna unidad médica. En el área departamental pueden hacerlo a través de cajas y delegaciones más cercanas a su domicilio, y cualquier duda o consulta lo pueden realizar a través del PBX 2412-1124, opción 3. De igual manera están las redes sociales para que usted se aboque. Nuestros canales de comunicación siempre están disponibles para que usted consulte, para que resuelva sus dudas y por supuesto para que realice estos trámites tan importantes para que no deje de recibir esta persistencia de condiciones, o esta pensión más bien, a través de la persistencia de condiciones. Recuerda también que los pensionados en el extranjero deben realizar esta persistencia de condiciones. Licenciado, si nos pudiera repetir cómo lo realizan las personas que estén en el extranjero. Las personas que están en el extranjero deben declarar su supervivencia y su declaración de persistencia. Ambas cosas, ¿verdad? Lo deben de hacer por medio de consulado, donde se deben de abocar al consulado más cercano donde ellos estén residiendo, y presentar también los documentos, ¿verdad?, que
para indicar y hacer el trámite, me imagino, acá un familiar para poderla presentar acá. También si el pensionado lo puede hacer también por medio de abogado, por eso también es importante que revisen los requisitos dentro de la documentación necesaria, que lo que debe de contener para que su abogado notario lo plasme, ¿verdad?, en documento y usted no tenga inconvenientes. ¿Lo puede hacer entonces un familiar o lo puede hacer un abogado en oficinas centrales? Sí, ¿En dónde? venirlo a dejar acá. ¿Y cuál es el procedimiento que realiza el ICS al momento de recibir estas solicitudes? El procedimiento, pues es verificamos, ¿verdad?, que la documentación cumpla con los requisitos establecidos bajo el normativo. Si la pensión está vigente y la persona cumplió el plazo, pues la pensión continúa un año más vigente hasta llegar el próximo, ¿verdad? Si la pensión se suspendió, pues también estamos nosotros en la obligación de poder activar el pago de su pensión lo más pronto posible para poder ya retribuir tanto el mes que se dejó de pagar como el mes que viene, ¿verdad? Y eso es importante también porque hay muchísimas familias que seguramente dicen, bueno, como ya lo dejé de recibir, seguramente ya no me lo van a dar. Entonces, por eso es importante también que se acerquen porque estos pagos también son retroactivos sobre los meses que dejaron pasar y, por supuesto, cuando se activa, pues les pagan esos meses. Todo en la regularización se pagan esos meses pendientes. Importante, entonces, ahí lo tiene. Cualquier duda o consulta, si nos pudiera recordar. Al PBX, al 2412-1224, opción 3, donde el personal les va a aclarar las dudas. Si nos pudiera recordar entonces también cómo es que obtenemos una pensión, licenciado. La pensión la obtenemos en cumplir cada uno de los requisitos por cada riesgo, ¿verdad? Por vejez debemos de tener los 60 años de edad cumplidos y como un mínimo de 240 contribuciones. Por el riesgo de invalidez tenemos que tener 36 contribuciones en los últimos 6 años y también tener un dictamen de medicina legal donde nos indiquen que sí tenemos la incapacidad. Por el riesgo de sobrevivencia estamos con el tema del fallecido, ¿verdad? Donde él también tuvo que haber contribuido 36 meses en los últimos 6 años a partir de la fecha de su defunción. Importante, entonces ahí lo tiene. Si usted recibe una pensión por cualquiera de los 3 riesgos que se reciben a través del programa IBS, debe presentar o declarar persistencia de condiciones cada año. 30 días hábiles. 30 días hábiles a partir de la fecha de su cumpleaños. Para que usted presente esta declaración de persistencia de condiciones y de la misma forma que no deje de recibir esta pensión en cualquiera de los riesgos a los que el ICS, por supuesto, brinda apoyo económico a las familias guatemaltecas. Si usted tiene alguna duda, si tiene alguna consulta sobre estas pensiones o sobre estos procesos que se lleva, también se puede abocar a nuestras redes sociales donde todos los días nosotros publicamos noticias importantes sobre lo que sucede, no solo con estos temas, sino con muchísimos temas que maneja el ICS. No olvide entonces seguirnos, compartir la información y por supuesto estar pendiente de las noticias que nosotros publicamos. Gracias, licenciado, por venir, por informarnos. Ahí tiene la información importante, por supuesto, siempre se la brindamos a través de todos nuestros medios de comunicación. Soy Michelle Aguirre y como siempre, un placer acompañar.